Al igual que los controles remotos, los teléfonos inalámbricos sufren frecuentes caídas y golpes, y esto resulta en que perdemos totalmente el sonido en ellos. Aunque nuestro interlocutor nos escuche, nosotros no podemos escucharlos a ellos o lo hacemos de una manera muy deficiente. Este teléfono, al caer, perdió totalmente el sonido. Estas caídas suelen afectar diferentes elementos internos del teléfono. Hoy veremos un procedimiento que nos ayudará a recuperarlos rápidamente para la mayoría de marcas y modelos. Después de quitar algunos tornillos ubicados en el compartimiento de las pilas, procederemos a abrirlos usando una paleta plástica, pues la tapa está asegurada a presión. Observaremos muy atentamente el estado interno y, si es posible, lo haremos con una lupa o gafas especiales para la manipulación de elementos diminutos. A diferencia de los teléfonos antiguos, la gran mayoría de los actuales cuentan con una sola tarjeta que contiene todas las partes, lo cual simplifica notoriamente los mantenimientos, así que si el golpe afectó a algún elemento será fácil localizarlo a simple vista. En este caso notamos que hay varios elementos que presentan unas soldaduras defectuosas o sucias. Aún algunos chips pueden quedar sueltos con fuertes golpes, de manera que vamos a retocar todas las soldaduras que nos parezcan sospechosas utilizando algo de flux para que los componentes queden bien soldados. Realizado este paso, y si con este procedimiento no recuperamos el sonido, tendremos que trabajar en el speaker interno del teléfono, que se encuentra colocado exactamente detrás de los orificios del auricular. Así que ahora lo vamos a soltar para reemplazarlo, pues lo más seguro es que el golpe haya soltado el imán interno, y esto hace que la membrana no pueda trabajar libremente, muteándose así totalmente el sonido. Un speaker de este tipo se puede ensayar fácilmente conectándolo a una fuente de sonido que puede ser un reproductor de MP3, pero el reemplazo debe ser del mismo tipo. Este se puede conseguir en almacenes de repuestos para telefonía. Recuperado el sonido, procedemos pues a ensamblarlo nuevamente. Si te gustó este video, por favor suscríbete a este canal y comparte este video con todos tus amigos. Muchísimas gracias por tu atención.